Bien, pues muy buenas noches. Al ser las 7 en punto de la noche, iniciamos este hermoso encuentro, este hermoso espacio de fraternidad, de encuentro a través de la espiritualidad de nuestros santos padres, a través de la espiritualidad del Carmelo Descalzo. Es para nosotros siempre un gusto, un honor compartir con ustedes este espacio, compartir con ustedes este espacio en el que nos encontramos, en el que nos formamos y en el que pues vivimos un poco más nuestra experiencia de Dios, nos acercamos a Él a través pues este espacio de formación que pues es tan rico para con nosotros. Para dar inicio a nuestra clase del día de hoy y antes de empezar de lleno con la clase, pues tendremos un taller de oración que nos preparará justamente a ese encuentro, preparará nuestro corazón, preparará, pues tranquilizará todo lo que hacemos en la semana para pues prepararnos mejor para recibir esta clase, para recibir esta formación, para lo cual pues les doy el espacio también a los hermanos del Seminario San Juan de la Cruz, a quienes saludamos y pues por quienes oramos también por sus vocaciones. Buenas noches, hermanos, alabado sea Jesucristo. Siempre sea alabado, hermano. Un gusto saludarte, espero que esté muy bien por allá. Saludos a todos también, bienvenidos. Está conmigo el hermano Jorge, que también los saluda. Mucho gusto, gracias a todos por acompañarnos y esperamos que sea un momento también de mucha riqueza para cada uno. Sin más ni menos, pues empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, damos gracias a Dios, sobre todo por este momento que nos permite compartir, en el que nos reúne acompañarlo, pero sobre todo nos reúne para reconocernos sus hijos amados, pero sobre todo para dejarnos llenar por su misericordia. En especial en este tiempo de Cuaresma, nos llama a recordar cuánto nos ama y también nos llama a reconocer cómo estamos tan llenos de su misericordia. Con esa disposición, pedimos en este momento el auxilio del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, Llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de envía Señor tu Espíritu y todo será creado. y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus divinas inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora en este momento, querido hermano, querida hermana, te invito a leer este texto y a orar junto con el profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No me acordaré de los delitos que cometió. Vivirá a causa de la justicia que practicó. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador?, dice el Señor, y no más bien que enmiende su conducta y viva. El profeta Ezequiel no solo nos muestra lo que es el poder del pecado,
sino como Dios también nos quiere a cada uno con sus cualidades para sí. Y es en ese desearnos como derrama en nosotros su inagotable misericordia y amor. Es gracias a este camino cuaresmal que nos encontramos con el auténtico valor de la humildad, tal y como somos frente a Él. Es la forma más auténtica de vivir la amistad con Dios. Dejarnos saber amados por Él, sabernos también queridos y que reconoce también nuestra debilidad. Él sabe cada una de nuestras debilidades. Dispongamos, pues, a reconocernos frágiles y dejémonos plenificar con su misericordia. Que Él sea el que entre en nuestra alma, que sea Él el que nos quiera. Solo así, dejándonos amar por Él, por su inmensa ternura que trasciende nuestro propio entendimiento, que trasciende todo aquello que no podemos conocer en sí, pero que Él sabe y reconoce dentro de nosotros. ¿Cuál es ese verdadero mandamiento del amor? Cómo Él nos lo da a nosotros y también cómo nosotros lo damos a Él. Dando fe del amor y la misericordia que Dios nos ha dado en el trato con nuestro. Querido hermano y hermano, así como el Señor se lo manifestaba al profeta Ezequiel, está deseoso de nosotros. No quiere más que nuestra salvación. No quiere más que planificarnos con su amor. No quiere otra cosa más que estemos junto a Él, que nos deleitemos en su presencia, pero que sobre todo nos mantengamos fieles en ese amor ante Él y nuestros hermanos. Y dispongámonos de todo corazón para presentarnos ante Jesús como nuestro hermano, como nuestro amigo, a quien podemos presentarle nuestra vida, nuestras inquietudes, nuestras ilusiones, nuestros sueños. Pero más aún, recordemos en este tiempo de Cuaresma cómo siempre estamos acompañados por su amor y su misericordia. Cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Acordándose, pues, el alma aquí de todas estas misericordias recibidas y viéndose, pues, junto al esposo con tanta dignidad, gózase grandemente
con deleite de agradecimiento y amor. Y sigamos pidiéndole al Señor que nos llene de su misericordia, pero que también que abra nuestro corazón para presentarnos ante Él con las manos abiertas para que Él nos llene de su amor. Misericordia, Señor, que he pecado. Tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón. Renuévame, Señor, con tu espíritu. Misericordia, Dios mío, por tu amor, por tu compasión borra mi culpa. Lávame a fondo de mi delito, de mis faltas purifícame. Pues mi delito yo lo reconozco, sin cesar mi culpa está ante mí. Contra ti solo pequé, lo malo a tus ojos cometí. Misericordia, Señor, que he pecado, tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón, renuévame, Señor, con tu espíritu. Crea en mí un puro corazón, renuévame con firme espíritu. No me rechaces lejos de tu rostro, no me quites tu espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, con generoso espíritu afiánzame. Abre mis labios y proclamaré tu alabanza, oh mi Salvador. Misericordia, Señor, que he pecado, tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón. Y Señor, renuévanos con un espíritu firme, devuélvenos el gozo de tu salvación, pues aquí estamos ante ti con las manos abiertas, con el corazón dispuesto para dejarnos llenar por tu amor y por tu misericordia. Oh Dios de la benevolencia, te suplicamos, prosigue con tu gracia
y sigue incrementando en nosotros tu misericordia, de modo que tengamos la capacidad de realizar con fidelidad tu voluntad durante toda nuestra vida. Y cuando llegue el momento de abrir nuestros brazos hacia ti, podemos darnos del todo a ti, que sepamos reconocer cuánto nos amas tú, hasta encontrarte sufriente por mi amor, por mi salvación, a los pies junto a tu cruz. Permítanos, Señor, acompañarte en esta noche. Por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como Como era era en el al principio, principio, ahora ahora y y siempre, siempre, por por los los siglos siglos de de los los siglos. siglos. Bien, pues agradecemos a los hermanos Golvin y Jorge que nos han acompañado hoy en este bellísimo taller de oración que nos ha ayudado a prepararnos justamente para pues este espacio de formación y encuentro. Iniciamos hoy un nuevo módulo, un nuevo espacio. Iniciamos hoy Doctores Espirituales 2. En el módulo anterior, pues estábamos a la luz de nuestra Santa Madre. En nuestro nuevo módulo, pues estaremos investigando a nuestro Padre, San Juan de la Cruz. Estaremos aprendiendo en torno a él y pues de especial relevancia este espacio, más que todo en este año en que celebramos como Orden del Carmelo Descalzo los 300 años de la canonización y los 100 años del doctorado de este santo de San Juan de la Cruz, de quien Fray Hansel nos hablará un poco más el día de hoy. Nos acompaña nuestro director de la Escuela de Espiritualidad Virtual, Fray Hansel, fraile carmelita descalzo, apasionado por esta espiritualidad, apasionado tanto que la hace vida, y quien en los próximos días, Dios primero recibirá su ordenación sacerdotal, y por eso, pues también los invitamos a orar mucho por él y por este proceso de preparación. Buenas noches, Fray Hansel, alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Hola, Keyfred, me alegra mucho saludarte. Buenas noches a todos ustedes, queridos hermanos de este curso, de este programa de formación espiritual de nuestra escuela de espiritualidad, este previrtual. Me alegra mucho saludarlos. Gracias también a los hermanos del Seminario San Juan de la Cruz, Grolvin y Jorge, que nos apoyaron con este momento muy bonito en torno también a la Cuaresma, de preparación para la celebración de la Pascua. Y es una alegría estar aquí compartiendo con ustedes, hermanos. Me alegra mucho saludarte, Kefred. Y sí, hoy iniciamos un nuevo curso, Doctores Espirituales 2, San Juan de la Cruz. Entonces nos vamos a acercar un poco a la vida y a la doctrina, a la espiritualidad de San Juan de la Cruz. Empezamos hoy con la primera semana y en esta semana vamos a ver el tema de la vida y los escritos de San Juan de la Cruz. Nos vamos entonces a adentrar un poquito en la vida de este santo y también una introducción muy general a los escritos. En este contexto, como bien decías, Keyfred, de estos centenarios sanjuanistas, 300 años de su canonización y 100 años de su proclamación como doctor de la Iglesia. Entonces es un año particularmente especial para acercarnos a la vida y a la doctrina de San Juan de la Cruz. Muchas gracias, Fray. Entonces, pues quedamos en sus manos y pues el espacio es suyo. Muchas gracias. Entonces voy a empezar a compartir pantalla, que he preparado una presentación que nos vaya a ir guiando en este tema. Muy bien, entonces, este es nuestro curso y pues nos vamos a adentrar entonces a la figura de nuestro santo carmelita, el primer fraile carmelita, San Juan de la Cruz. Bueno, precisamente como les comentaba antes, esta clase la vamos a dividir en dos momentos. La primera clase la vamos a hablar un poquito sobre algunos datos biográficos de San Juan de la Cruz y la segunda clase va a ser sobre los
escritos, una introducción general a los escritos de San Juan de la Cruz. Recordemos que para que un santo sea declarado doctor de la Iglesia o doctora de la Iglesia, tiene que haber dejado escritos en los cuales él plasma su mensaje, su espiritualidad, su enseñanza, etcétera. Entonces, pues siempre cuando nos acercamos a un santo que es doctor de la Iglesia, pues entonces nos vamos a acercar a sus escritos. Entonces vamos a iniciar con algunos datos biográficos. Aquí, bueno, si ustedes se fijan en la plataforma, ya está habilitada la primera semana en la plataforma de nuestra Escuela de Espiritualidad y en este curso, Doctores Espirituales 2, ya está habilitada la primera semana. En el primer espacio, en el primer enlace que ustedes tienen ahí, pues está el tema. Yo saqué esta presentación de ese tema y seleccioné algunas ideas importantes que nos vayan guiando en esta presentación, ¿sí? Pero ustedes ahí tienen el contenido. Todo lo que yo aquí voy a mencionar, pues está en ese tema y no se van a perder ustedes de nada. Lo que hice aquí al inicio es que se nos narra, se nos pone una pequeña cronología de algunos datos importantes de la vida de San Juan de la Cruz. No es una cronología completa, una cronología más completa. Ustedes la pueden tener en las obras completas de San Juan de la Cruz, en algún otro libro donde se profundice sobre su vida o su espiritualidad. En nuestro curso, pues estamos abordando unos temas importantes y por eso solo mencionamos algunas fechas. En 1542 nace Juan de Yepes en Fontiveros, Ávila, España. En 1548 su familia se traslada a Arévalo, otra ciudad, otro pueblo que está por ahí cerca. Luego, más adelante, en 1551, se traslada a Medina del Campo. Vamos a hablar un poquito sobre qué características tiene esta ciudad, Medina del Campo. Y ahí comienza a estudiar en el Colegio de la Doctrina para Niños Pobres. En 1563 ya estaba 542, 1552, 1561, un poquito más, ya tenía como 21 años. En 1563 ya pues está estudiando en Salamanca filosofía y teología durante 4 años, ¿verdad? Anteriormente, pues también en 1563 él ingresa en el Carmelo de Medina del Campo. Él ingresa como novicio, después profesa y después se va a estudiar a Salamanca. En 1567 es ordenado sacerdote y ese año ocurre el encuentro decisivo. Él se encuentra con Santa Teresa de Jesús y em, también ahí donde Santa Teresa de Jesús le propone el proyecto de fundar los frailes. En 1568, entonces, inicia la experiencia del Carmelo Descalzo y toma el nombre de Juan de la Cruz. Bueno, en 1572 es confesor en el convento Calzado de la Encarnación en Ávila. Santa Teresa de Jesús le pide a él que vaya de confesor al convento porque Santa Teresa de Jesús fue nombrada priora de ese convento de la Encarnación, el convento en el que ella estuvo al inicio, y se lleva a San Juan de la Cruz ahí y reside ahí como confesor en ese convento durante varios años. En 1576 es secuestrado y encarcelado por el prior de los descalzos, de los calzados, perdón, de Ávila. Entonces es secuestrado y encarcelado. Luego lo sacan, pero nuevamente en 1577 es encarcelado de nuevo en Toledo. Y esa es la experiencia más grande, más fuerte que vive San Juan de la Cruz, la experiencia en la cárcel de Toledo. En ese tiempo comienza su madurez poética. En 1500, ahí hay un pequeño error. En 1578 escapa de la prisión, se escapa él de la prisión y más adelante es nombrado prior del Calvario, otro convento que estaba por ahí. En 1579 se traslada a Baeza, donde es nombrado prior del colegio de San Basilio. Y a la par de que él va viviendo estos acontecimientos importantes de su vida, también empieza su labor como escritor. Entonces, también aquí se van entrecruzando en estas fechas algunos de sus escritos. En 1579 ya había iniciado desde antes la subida del Monte Carmelo, en este año la termina.
la prosigue, perdón. En 1584 concluye en Granada la primera versión del Cántico Espiritual y redacta la mayor parte de sus obras. Entonces, a la par que él va viviendo esos acontecimientos de su vida, sus escritos también van surgiendo. En 1586 enferma de pleuresía, viaja a Madrid y compone La llama de amor viva. Más adelante, en 1587, es despojado de todos sus títulos, pero vuelve a ser nombrado poco después prior de Granada. Aquí lo mencionamos muy someramente, hermanos, pero San Juan de la Cruz ejerció durante muchos años muchos cargos, muchos servicios en el gobierno de la orden. Recordemos que en ese tiempo la orden pues estaba iniciando. Entonces él sirvió durante muchos años prestando servicios en el gobierno, como prior, como otros servicios. Pero en 1591 muere en Úbeda la medianoche del 13 al 14 de diciembre. Por eso es que nosotros actualmente lo celebramos a él cada 14 de diciembre. Siempre lo celebramos en ese contexto del Adviento. En 1593 trasladan su cuerpo a Segovia, ahí donde actualmente se encuentran los restos de San Juan de la Cruz. En 1675 es beatificado y, como les decía anteriormente, hace 300 años, en 1726, es canonizado, es decir, es declarado santo por la Iglesia y lo canonizó el Papa Benedicto XIII. Y en 1926 es nombrado doctor de la Iglesia por el Papa Pío XI. Someramente estos datos son, ¿verdad? Para que nos formemos entonces una idea de la vida de San Juan de la Cruz, pero vamos a ir profundizando un poco en algunos acontecimientos importantes de su vida. Bien, vamos a hablar ahora entonces el contexto, algo muy importante también. La vida de San Juan de la Cruz se identifica desde sus inicios con el Cristo pobre y sufriente, pero llevada en comunión hasta el final. San Juan de la Cruz, hermanos, es un santo que se caracteriza por vivir toda clase de pobreza. Él nació en un hogar pobre, vivió la pobreza, experimentó el hambre, también él estuvo involucrado en el mundo de los enfermos, estuvo también, bueno, él experimentó lo que es estar encarcelado, él experimentó también el sufrimiento, como pues la experiencia de la noche, ¿verdad? La soledad de los presos, la persecución también dentro de la misma familia del Carmelo, experimentó persecución. Entonces, San Juan de la Cruz es un santo que vivió realmente situaciones muy duras en su vida. Entonces, la vida de San Juan de la Cruz nos puede ayudar también a nosotros porque en algún momento difícil, en él podemos ver esa esperanza, podemos ver también esa acción de Dios que se ve, que se percibe precisamente en esas realidades difíciles, ¿sí? Cuando nosotros experimentamos una situación difícil, hermanos, a veces podemos pensar que Dios no está ahí, que Dios como que se ha alejado, que Dios no escucha nuestra oración, y realmente no es así. Esas situaciones difíciles más bien se pueden convertir en ocasiones para que nosotros podamos experimentar el amor, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios y que Él siempre está con nosotros y nunca nos abandona. La breve presentación que vamos a hacer de la vida de San Juan de la Cruz pretende ayudar a asumir la vida con fe y libertad, como podemos aprender de este gran santo. Sí, él vivió su vida con fe y libertad, él vivió su vida abandonándose a la voluntad de Dios y eso es lo que él también nos invita a nosotros actualmente. Vamos a hablar un poquito entonces del contexto en el que nace San Juan de la Cruz. Él nace en la España del siglo XVI, ahí por los años de 1500, ¿verdad? Hace más o menos un poco más de 500 siglos. Castilla cuenta con dos grandes clases sociales. Por un lado, la clase dominante o privilegiada, eran los caballeros e hidalgos, y por otra parte también la clase marginada. ¿Quiénes eran los marginados? Judeoconversos, es decir, los que se convertían del judaísmo, moriscos, esclavos, y el mundo de los pobres, el gran mundo de los pobres. Los poderosos prácticamente pues lo poseían todo. La desigualdad económica en relación con los pobres era enorme.
Los ricos, la clase dominante, tenía grandes latifundios y su riqueza era incalculable. El poder y señorío lo demostraban con grandes ostentaciones. Esto es bien importante, fíjense, hermanos, porque en el tiempo que vivió San Juan de la Cruz, la gente vivía mucho de la apariencia, del, de el puesto social que tenían, de pues todo ese aparentar. Principalmente en sus pequeñas cortes, demostraban grandes ostentaciones. Los nobles eran la clase dominante, la masa era la inmensa mayoría de los pobres. Terminaban en mendicidad los comerciantes y campesinos. Aquí también entra otro grupo de los pobres endeudados, los campesinos endeudados. Entonces, en muchas ocasiones, dada la pobreza, pues tenían los pobres que endeudarse y eso pues había una gran desigualdad social. Y también terminaban en mendicidad los tejedores sin trabajo. De hecho, los padres de Juan de Yepes, que más adelante va a ser San Juan de la Cruz, los padres de San Juan de Yepes precisamente se dedicaban a eso, eran tejedores, eran fabricantes de telas. Las ciudades se llenaban de pedigüeños, la enfermedad y la muerte eran frecuentes, eran compañeras frecuentes. Entonces, en este tiempo, la esperanza de vida era muy baja. Las personas tal vez con costo llegaban a los 60 años, por así decirlo. Entonces había mucha enfermedad y había mucha muerte. Obviamente la medicina pues no estaba como ahora, aparte pues de otras situaciones, ¿verdad? Como cuestión de hábitos, cuestión de higiene y otras cosas ahí. La enfermedad y la muerte pues eran compañeras frecuentes y los que no morían vivían miserablemente. Las causas de la pobreza, malas cosechas, pestes y la visión que tiene la sociedad del pobre. Muy bien. Entonces, este es el contexto general en el que también nace Juan de la Cruz. Cabe también recalcar, hermano, que en este contexto también es muy religioso. San Juan de la Cruz nace en un contexto muy religioso, donde hay mucha efervescencia religiosa, donde hay todo eso de que se dice, ¿verdad? Que hay personas que han sido, que tienen experiencias místicas y está toda esa curiosidad, está todo esa situación de que, de que hasta qué punto serán realidad algunas experiencias místicas que decían algunas personas que tenían y luego pues también la desconfianza que había porque se había comprobado que muchas de esas experiencias místicas que algunas personas vivían eran más bien engaño del mal espíritu. Entonces estaba todo ese ambiente como de mucha efervescencia religiosa, espiritual y también recordemos que en este contexto también es el tiempo de la Reforma Protestante, ¿verdad? Entonces está todo este movimiento también religioso, este movimiento también espiritual, aparte pues de todo este contexto social que les mencioné. Vamos a hablar un poquito entonces de la condición social de Juan de Yepes. Recordemos que Juan de la Cruz antes era Juan de Yepes. Como la vida de otros muchos, sabemos muy poco de los detalles de la vida de Juan de Yepes, que con todo lo escrito sobre él sigue siendo un gran desconocido. San Juan de la Cruz no relató su vida como lo hizo Santa Teresa de Jesús. Nosotros en el caso de Santa Teresa, pues realmente podemos saber muchas cosas de su vida porque es ella misma la que nos cuenta. En el caso de San Juan de la Cruz no es así. Él no escribió propiamente nada de su vida. Lo que nosotros sabemos de su vida fue por otras personas que escribieron de él en su tiempo y que ha llegado también hacia a nosotros. Fray Juan de la Cruz perteneció al mundo de los pobres desde su niñez. Quiso dejar todo lo que no era Dios para buscarle solo a Él. Casi que parecería, hermanos, que Dios, desde que Juan era chiquito, como que le fue enseñando de que lo único importante era Él. Porque San Juan de la Cruz no tuvo lujo, no tuvo riquezas, pasó mucha pobreza, pasó hambre, experimentó muchas situaciones difíciles y al final Él, esto es interpretación mía, ¿verdad? Él considero yo que toda su vida lo que Dios le dijo fue que Él era lo único importante, que todo lo demás no se comparaba respecto a Él, respecto de Dios.
Como pobre también tuvo que emigrar en busca de otros lugares para poder sobrevivir. Ya vamos a ver un poquito más adelante que San Juan de la Cruz se quedó huérfano de padre. Al poquito tiempo que nació él, murió su papá y su mamá se vio en la necesidad de, tenía que ver cómo hacía para mantener a sus hijos. Entonces empezó un éxodo. Tuvo que emigrar. La madre de Juan de la Cruz tuvo que ir a buscar en otros lugares mejores condiciones, mejores oportunidades para poderle dar a sus hijos lo que necesitaban. Su vida estuvo siempre ligada a la pobreza. Nació pobre, vivió pobre y murió sin nada. Muerto el padre, tuvo que mendigar por caminos y de puerta en puerta hasta con sus tíos que fueron incapaces de compadecerse de aquellos huérfanos. La mamá de San Juan de la Cruz se fue donde unos familiares, unos tíos de San Juan de la Cruz, y les pidió ayuda, pero ellos se la negaron. Entonces no se compadecieron de ellos. Vamos a hablar un poquito entonces de los primeros años de la vida de San Juan de la Cruz. Él nació, como les dije, en Fontiveros, un pueblo de la región de Castilla, cercano de Ávila, en España. Los primeros años en la vida del ser humano son decisivos. Para Juan de Yepes, desde sus primeros años, estuvieron marcados por la orfandad y el hambre. El ambiente le ayudó a formar una personalidad fuerte y amorosa. El mejor ejemplo de amor lo encuentra en sus padres. Los padres de San Juan de la Cruz se llamaron Gonzalo de Yepes y Catalina Álvarez. Gonzalo de Yepes era un noble caballero, o sea que pertenecía a una buena clase social, pero lo pierde todo cuando se casó con Catalina, la mamá de San Juan de la Cruz, y se casó en contra de lo que sus padres querían. Por casarse con ella, entonces, lo pierde todo. Catalina Álvarez, joven y hermosa, pero huérfana de padres y de hacienda, le trajo como consecuencia que él lo perdiera todo, Gonzalo de Yepes, perdiera todo lo que su familia podía darle. Gonzalo prefirió quedarse con el amor y dejar de lado la riqueza y la nobleza, ¿verdad? Entonces vemos qué bonito es esto, que en la vida de San Juan de la Cruz, en sus padres, se puede ver realmente el amor que tenían. De este matrimonio de Gonzalo y Catalina nacen tres hijos: Luis, el mayor; Francisco, el de en medio; y Juan, el más pequeño. Juan nace en años de escasez y epidemias, en tiempo en que Castilla aún no se había recuperado de la crisis. La falta de trabajo para los telares agudiza la situación económica de la familia de Juan. Recuerden que yo les comenté que ellos eran tejedores de telas, eran fabricantes de telas. La casa humilde y la comida poca, y pues viven mucha situación de pobreza. ¿Qué pasa? La muerte del padre solo empeora ya la precaria situación. Juan pierde a su papá a la edad de 2 años. Catalina, su madre, se ve obligada a hacer largos viajes con sus hijos sin dinero y cargada de trabajos. Llegan así hasta Torrijos, suplicando a los familiares que auxilien a sus hijos. Se les niega el pan y tienen que volver otra vez a Fontiveros para seguir luchando contra la miseria. Miren qué drama tan difícil, ¿verdad? Una madre que se ha quedado viuda, que está intentando sacar adelante a sus hijos en una situación bien difícil. El hambre termina con la vida de Luis y deja huella en Juan, ¿verdad? El hermano de Juan, Luis, muere por esa situación tan difícil. No había suficiente comida, desnutrición, enfermedad, etcétera. Entonces muere el hermano de Juan de la Cruz y también afecta la salud de Juan. Pero la madre no desfallece. Sin perder la esperanza, emprende el camino rumbo a Arévalo y después a Medina. Bueno, Medina del Campo es un centro de comunicaciones y de comercio. Es decir, es un lugar donde hay mucho movimiento de dinero. Ahí acuden mercaderes trayendo productos de toda España, Francia, Flandes y Portugal. Medina destaca por sus ferias que tenían lugar durante todo el mes de mayo y octubre.
La economía era floreciente por su movimiento mercantil. Entonces Catalina eh, lleva a sus hijos ahí buscando mejores condiciones para ellos. A la ciudad llegaban comerciantes y gente de dinero, campesinos y toda clase de pobres con la esperanza de sobrevivir. Fue un respiro para Catalina, ya que pudo colocar a Juan en el Colegio de la Doctrina. Entonces aquí Juan inició sus estudios en el Colegio de la Doctrina, donde se les enseñaba la doctrina cristiana y se les instruía en algún oficio. A cambio de esta asistencia, los niños tenían que asistir a los entierros vestidos de negro, ayudar a las misas y soportar una férrea disciplina. De no haber tenido la suerte de entrar en este colegio, posiblemente Juan hubiese corrido los mismos caminos que otros niños pobres. Juan fue creciendo y sobresaliendo por los estudios y por su buena conducta entre todos sus compañeros. Juan de la Cruz, desde pequeñito, se caracterizó por ser un muchacho muy estudioso, que aprovechaba sus estudios. Entre tanto, el administrador del Hospital de las Bubas se enteró de las cualidades de Juan y se lo llevó de recadero al establecimiento, es decir, lo llevó para que prestara ya un servicio, lo contrató para que trabajara en el Hospital de las Bubas. Allí, Juan trabajó para ganarse el sustento diario y tomó contacto con otra clase de pobres, los enfermos que sufrían por su pecado y sufrían sobre todo la vergüenza. ¿Por qué? Porque en el Hospital de las Bubas lo que se trataba eran enfermedades venéreas, es decir, enfermedades de transmisión sexual. Entonces, todo eso le sirvió al enfermero para conocer la naturaleza humana, el dolor de los enfermos y la soledad de los agonizantes. Aparte de todo el sufrimiento, pues también había mucha vergüenza. Esta experiencia no la voy a olvidar nunca. Y es en Medina donde Juan de la Cruz pasó más tiempo, de 1551 a 1563. Es decir, aproximadamente 12 años. En Fontiveros experimentó el hambre y en Medina tuvo que experimentar de cerca el dolor de los enfermos y los marginados. La llamada al Carmelo. Juan cursó estudios correspondientes a nuestro bachillerato en Medina, desde 1559 a 1563. Entonces, ahí es donde Juan estudió, de sus 17 a sus 21 años. Al terminar los estudios, le ofrecieron varios trabajos, concretamente en el hospital, pero él sintió una inclinación especial por el Carmelo y decidió entrar en el Carmelo de Medina. Estamos hablando del Carmelo antiguo, ¿verdad? El Carmelo que se formó desde el siglo XIII, cuando los primeros ermitaños se fueron al Monte Carmelo y después adoptaron el estilo de vida de las órdenes mendicantes y empezaron a expandirse. Entonces, Juan de la Cruz entró en el Carmelo antiguo, en Medina, ahí había un convento, entonces él ahí entró. ¿Por qué entró en el Carmelo? No se sabe muy bien, pero cree que fue por, él se sentía muy llamado a pertenecer a una orden que fuera mariana y también desear vivir toda su vida en una orden dedicada a Nuestra Madre, la Virgen María. En el noviciado, es decir, en el primer año, cuando se entraba, Juan de Yepes cambia su nombre por el de Juan de Santo Matías. Así se empieza a llamar allí. Y al finalizar el noviciado, los superiores lo envían a Salamanca, que es una ciudad universitaria de España. Lo envían ahí para seguir en la universidad los estudios de filosofía y teología. En la residencia, a ver, entonces, muy bien. Pero ¿qué pasa? Que Juan de la Cruz pues no se siente a gusto y piensa marcharse a la Cartuja. Resulta que él no se siente bien ahí, ¿verdad? Tal vez no era lo que él estaba buscando o él tenía como otra idea de lo que era el Carmelo. Muy bien, entonces no se siente a gusto y piensa marcharse a la Cartuja. Y así pues terminó los estudios y recibió la ordenación sacerdotal y estaba entonces con eso, que no se sentía a gusto.
¿Qué pasa en 1567? Aquí es cuando hay un punto de inflexión en la vida de San Juan de la Cruz, porque se da el primer encuentro entre dos grandes santos y místicos, Teresa de Jesús y Juan de Santo Matías. Los dos buscan una mayor entrega y una mayor vivencia cristiana. Santa Teresa se encuentra en Medina con motivo de la fundación de su segundo monasterio. Ella estaba fundando su segundo monasterio y los dos se entienden a pesar de que la diferencia de edad. Teresa tiene 52 años y Juan solamente tiene 25. La santa supo del proyecto de Juan de irse a los Cartujos y la madre Teresa trató de convencerle para que esperase, ya que en su misma orden podía servir al Señor. Ella se compromete a proporcionar toda clase de medios y permisos. Fray Juan quedó entusiasmado por las palabras de la madre y se ofreció para la gran empresa con tal de que no se tardase mucho. Esa fue la única condición que le puso Juan de la Cruz a nuestra madre Santa Teresa, que no se tardase mucho. De este contrato entre estos dos santos nació entonces Duruelo, que es la primera fundación de los frailes. Los frailes carmelitas, nuestra primera fundación fue en un pueblecito muy pobre que se llama Duruelo. Y aquí nació entonces el Carmelo Descalzo en el nuevo portalito de Belén, con gran contento de todos. Y la inauguración fue el primer domingo de Adviento, un 28 de noviembre de 1568. Ahí es cuando los frailes empezamos. En Duruelo, Juan es el protagonista, porque él es el padre, pues, de todo ese proyecto. Él está iniciando toda esa experiencia, pero no vive de honores y riquezas, sino en la máxima pobreza. Con alegría, Fray Juan vive en Duruelo, dedicado a la penitencia y a la oración y al apostolado. Muy bien, Santa Teresa cuando fue a visitar Duruelo quedó maravillada y muy impresionada de la pobreza y del rigor que vivían en ese lugar, ¿verdad? Ella se quedó como muy impresionada. Realmente estos primeros frailes, San Juan de la Cruz, dentro de ellos, mantenían un espíritu de mucha pobreza y de mucha penitencia. Muy bien, ¿qué pasa después? Em, Se traslada a Mancera. Se traslada a Mancera con el cargo de maestro de novicio. La fundación de Duruelo se trasladó a Mancera, porque en Duruelo, pues, no estaba muy bien ahí, había muchas situaciones que dificultaban, entonces trasladan la fundación a Mancera. Y siguió desempeñando el cargo de maestro de novicio, ya que él era de los primeros frailes, pues a él le pidieron la misión de que siguiera formando, que formara a nuevos frailes que entraran ahí. Luego, para poner en marcha el noviciado de Pastrana, otro convento de frailes, vendrá Fray Juan en ese mismo año. Y después de estar en Pastrana va a volver a Mancera y de ahí va a viajar a Alcalá como rector de los Carmelitas, el Colegio de los Carmelitas Descalzos. Fíjense ustedes que pues la orden va creciendo, se van haciendo más fundaciones, más conventos y Fray Juan de la Cruz empieza entonces a prestar servicio en todas estas fundaciones nuevas de frailes. A finales de 1572, Santa Teresa reclama a Fray Juan para que vaya de confesor al monasterio de la Encarnación, el primer convento en el que ella estuvo. Aquí estará hasta 1577. Y en la primera semana de diciembre de ese año de 1577, Fray Juan es violentamente arrestado y llevado a Toledo, donde es condenado como rebelde y desobediente a los superiores de la orden, ¿verdad? Los mismos hermanos de la Orden del Carmelo son los que a él lo llevan arrestado y lo meten en la cárcel de Toledo. Bien, creo que nos va a dar tiempo para que veamos esta etapa de Fray Juan de la Cruz en la cárcel de Toledo y después vamos a tener una pausa para que tengamos un descanso y después en la siguiente clase terminamos de ver la vida de San Juan de la Cruz y nos profundizamos un poquito en sus escritos. La cárcel de Toledo, entonces, esta fue una experiencia fundante para San Juan de la Cruz. La prisión de Toledo se ha convertido en punto de mira a todos aquellos que buscan en la vida y escritos del santo. De este momento tan importante en la vida del santo conoceremos muy poco,
aunque podemos afirmar de que esta experiencia marcó profundamente su persona, ¿verdad? No consta que la prisión toledana fuese para el santo a ver, la noche pasiva que nos describe. Toledo es una gran paradoja, ¿verdad? Fíjense que en esta experiencia tan difícil, tan dura que pasó, es donde precisamente se gestaron en él las poesías y los versos más hermosos, porque precisamente en la cárcel es cuando nace una de sus obras más bellas. El cántico espiritual, durante el adviento más largo de su historia, gestó una de las obras más bellas. San Juan de la Cruz fue arrestado a principios de diciembre. Estaba el tiempo del adviento. Entonces, en ese adviento más largo que él vivió, en ese ambiente de mucha soledad, en ese ambiente tan duro, es donde surge una de las obras más bellas, el cántico espiritual. En medio de la mayor pobreza espiritual, canta las excelencias del amado. Entonces, ven qué importante es esto. Queridos hermanos, en los momentos más difíciles, más oscuros de nuestra vida, en los momentos que pareciera que Dios no está, es donde realmente puede surgir algo nuevo, algo hermoso, y donde puede la experiencia de Dios también resurgir de una manera más auténtica, porque en esas situaciones ya no confiamos nosotros en nuestras propias fuerzas, sino que confiamos solamente en Dios. Sin embargo, después de su fuga, sabemos que Juan de la Cruz se escapó de la cárcel. Después de su fuga, escribe el proceso de noche oscura por el que es necesario pasar para llegar a la unión con el amado, ¿verdad? Recordemos que todo esto de las noches que habla San Juan de la Cruz, de todo este proceso, él lo vivió, ¿verdad? Él no lo dice como que para que los demás lo vivan, sino que él lo vivió en su misma vida. Se puede afirmar con toda razón que el tiempo que pasó Juan de la Cruz en prisión fue el periodo de su vida de mayor pobreza. Solo estaba rodeado de cuatro paredes, a solas en la oscuridad, aislado del mundo, perseguido por sus hermanos y dejado de la mano de Dios, ¿verdad? Así se tuvo que haber sentido en muchos momentos. Prisión oscura y fría, entonces una situación bien difícil. Hemos visto que de niño Juan de Yepes había hecho encuentros decisivos con el hambre, con la pobreza, con la orfandad. Ahora hará otro descubrimiento que parece misteriosamente ligado a la historia de las Españas, el encuentro con la discordia fraterna, con el odio de los hermanos. Esto lo experimentó en Toledo, antes de cuando lo encarcelaron, y en los últimos años de su vida. En los últimos años de su vida, Juan de la Cruz experimentó la discordia fraterna y con el rechazo también de los hermanos. Bueno, entonces ahí ustedes tienen un poquito en el material tienen ustedes ahí una descripción de cómo fue cuando él lo llevaron preso a la cárcel de Toledo. En este ambiente infernal, pues pasará Fray Juan de la Cruz 9 meses, el tiempo, ¿verdad?, de un embarazo, de una gestación, casi que como diciendo, ¿verdad?, de que el Juan que iba a salir de la cárcel era un Juan nuevo, había entrado un Juan viejo que se había estado gestando y iba a salir un Juan nuevo. Estuvo 9 meses en la mayor pobreza que se pueda conocer, desnudez, vacío, anonadamiento. Serán 9 meses de muerte que gestarán vida. Muy bien, entonces, pero ¿qué pasa? Esta experiencia realmente fue algo de gracia, al final fue de gracia para nuestro santo. ¿Qué pasa, hermanos? La Escritura nos dice que para los que le aman a Dios, todas las cosas le sirven para bien. Desde la fe, visto desde la fe, hasta las mismas situaciones difíciles nos pueden ayudar, es decir, nos sirven a nosotros para bien. La prisión, que con frecuencia causa destrucción física, psíquica y moral de cualquier persona, fue gracia para nuestro santo. Juan siempre recordó con cariño y nostalgia. Juan se encontró con Dios de una manera muy especial en la cárcel de Toledo. Muy adentro se le grabó la imagen de Dios y también la de cada hombre.
Aunque maltratado e injuriado, supo responder siempre a la soberbia y dureza con grande humildad, grande fortaleza, magnanimidad, etcétera. Y Juan, purgado por la noche, se siente impulsado por el espíritu a volar. Él se dio cuenta pues que su periodo ahí había terminado. Arranca el cerrojo de la puerta y con jirones de su manta se descuelga por la ventana, arriesgando su vida. Libre de cadenas, libre de cadenas, va a proclamar por los pueblos y caminos el secreto de la libertad. Imitar a Cristo desnudo, viviendo en fe, amor y esperanza. Entonces, pues Juan de la Cruz eh, discierne que es tiempo también ya de salir y por eso es que él decide retirarse, de salirse de la cárcel y emprender de nuevo el camino, seguir adelante con su vida. Si quieren, entonces los vamos a dejar aquí para hacer una pequeña pausa. Nos vemos, si Dios lo permite, a las 8:10. Vamos a tener unos 15 minutitos para poder hacer un descanso. A las 8:10 nos vemos nuevamente, continuamos con la vida de San Juan de la Cruz y profundizamos un poquito en sus escritos. Bien, pues muchas gracias, Fray Hansel, por este compendio, esta primera clase, ¿no? De la información de este santo, que nos da también vida y forma a nosotros que estamos pues en estos caminos y que nos marca también una pauta espiritual, tal como usted lo dijo, pues tendremos un pequeño espacio de receso, 15 minutos a partir de este momento, a las 8:10 nos volvemos a ver y pues con respecto a las preguntas que tenemos en el chat, pues realizaremos al final, pues daremos el espacio también para poder pues realizarlas. Entonces, pues que aprovechen este tiempo y pues nos vemos Dios mediante las 8:10.
Bien, pues buenas noches nuevamente para todos y todas. Son ya las 8:10. Hemos terminado nuestro espacio de receso y continuamos con esta segunda parte de nuestra clase de Doctores Espirituales 2, específicamente de San Juan de la Cruz, en donde pues ya hablamos un poco sobre la vida de este santo. Ahora vamos a hablar un poco más sobre sus escritos y para eso quedamos en las manos nuevamente de Fray Hansel, nuestro director de la Escuela de Espiritualidad. Gracias a todos. Bueno, aquí seguimos y terminamos de ver entonces ahorita la vida del santo, algunos datos, y ya después profundizamos en sus escritos. Muy bien, nos quedamos entonces por la cárcel de Toledo. Hablamos de que esta experiencia para San Juan de la Cruz eh, lo marcó profundamente y se encontró con Dios de una manera especial allí, ¿verdad? En esa situación, especialmente en esa situación tan difícil. Recordemos, hermanos, que a Dios nosotros lo podemos encontrar en cualquier lado y sobre todo en esas ocasiones más difíciles, también ahí podemos encontrar a Dios. Vamos a hablar entonces ahora de Toledo a Úbeda, es decir, todo lo que vivió San Juan de la Cruz después de que salió de la cárcel. Como les comenté anteriormente, él prestó muchos servicios en el gobierno de la orden y al salir de la cárcel, Fray Juan se incorpora nuevamente a la vida de los descalzos. Sin interrumpir la marcha, clava los ojos en el Creador de los cielos nuevos y la tierra nueva. En Almodóvar del Campo, en 1578 es nombrado vicario del convento del Calvario en Jaén, que toda esa zona es de España, un poquito más como al sur. Es nombrado después 3 veces prior de Granada. Vemos que sigue prestando servicios en el gobierno de la orden. En 1589 se traslada a Segovia y comienza a gobernar a la comunidad. No importa que sea prior, con los pies descalzos entre nieves y granizos trabaja y se confunde con los obreros. San Juan de la Cruz le prestó mucha importancia también para él al tema del trabajo. En Segovia se respira soledad, las noches segovianas en la huerta del convento son deliciosas. Y en este ambiente, Fray Juan confía a su hermano Francisco. Recordemos que Luis, el hermano mayor de San Juan de la Cruz, falleció, pero todavía le quedaba a su hermano Francisco. Entonces, en ese ambiente de Segovia, Fray Juan le confía a su hermano uno de los secretos más significativos de lo que sería la presencia de la cruz y el amor al sufrimiento del padecer por el amado. Así lo cuenta el padre Crisógono. El padre Crisógono es un fraile que redactó una biografía de San Juan de la Cruz. Eso, ¿qué fue lo que Fray Juan de la Cruz le confió a su hermano Francisco? Eso ustedes ahí lo tienen en su material. Les voy a invitar entonces a que lo lean. Juan de la Cruz entonces había escogido para sí lo más pobre y lo indispensable para vivir. El desprecio de Fray Juan se arrecia en 1591 en Madrid, en el capítulo general extraordinario. A Fray Juan se le deja sin ningún cargo y se le destina entonces a la provincia de Andalucía. Entonces, él empieza a experimentar, perdón, pues lo que es todo ese rechazo, ¿verdad? Y la discordia entre hermanos. Muy bien. También a él lo destinan a la provincia a que venga, a que fuera a México. A él también lo dejan sin ningún cargo y en ese tiempo también lo destinan a México y está en todo ese preparativo de venir cuando él después experimenta una enfermedad y de esa enfermedad es la que muere. En el convento solitario de La Peñuela, otro convento en el que estuvo, vivirá dedicado a la oración y el silencio. Aquí pensaba pasar los pocos días que le quedaban de vida, pero la persecución sigue. Si en Toledo le desprecian los hermanos de antes, en Andalucía le persiguen los hermanos de ahora. Todas las ocasiones son buenas para humillar a este buen hombre de Dios, Juan de la Cruz, abandonado por sus hermanos de vida religiosa. Encuentra el cariño y el amor en las piedras y en las flores del campo. El 28 de septiembre de 1591, el primer carmelita enfermó de calenturas en una pierna inflamada y sale de la Peñuela camino de Úbeda. Y en Úbeda es ya su última parada.
Juan de la Cruz, gravemente enfermo, recibe como premio la más pobre y estrecha celda que hay en el convento. En esa cama se agrava de la última enfermedad, ¿verdad? Entonces, él estaba en todo ese proceso de, de, de viaje antes de venir a México. Imagínense ustedes, Juan de la Cruz, si hubiera venido a esta tierra de América, ¿verdad? ¿Cómo hubiera sido la historia? Pero bueno, no fue así. Eh, Juan de la Cruz, gravemente enfermo, llega a Úbeda y aquí es su última estación de una enfermedad en la pierna que se va agravando y al final él muere en 1591 la noche, a las 12 de la noche del 13 al 14 de diciembre de 1591, ¿verdad? Muy bien. Un breve retrato de Juan de la Cruz, algunas características que podemos percibir acerca de él. Sobre todo esto me gustaría mucho que lo profundizáramos porque en que Él ilumina San Juan de la Cruz nuestra propia vida. Eso es lo importante cuando nosotros nos acercamos a la vida de un santo o de una santa. Cuando nosotros nos acercamos a la vida de un santo o de una santa, no solo es para decir, ay, qué bonito lo que él vivió, lo que ella vivió, ay, cómo él vivió entregado a Dios. Ese testimonio de él o de ella, de ese santo o de esa santa, nos animan a nosotros y nos ayudan e iluminan también nuestra propia vida. Bueno, respecto a la vida de Juan de la Cruz, pues respecto, perdón, a su aspecto físico, era un hombre de pequeña estatura, ¿verdad? Temo suponer que la mala alimentación, toda la situación de pobreza que él vivió, probablemente Fray Juan de la Cruz, de pequeño o de adolescente, habrá sufrido algún tipo de grado de desnutrición. Todo eso a lo mejor hizo que él no sé, que no creciera y desarrollara plenamente, ¿verdad? Entonces, un hombre de pequeña estatura, hombre sereno y muy apacible en su trato, aunque es un santo que nos habla de la radicalidad, del amor de Dios frente a cualquier otro amor, era un hombre sereno y muy apacible. Era un hombre también muy austero para sí, es decir, él vivía con poco. Él vivía realmente con lo necesario, con lo que realmente necesitaba. También él consideraba el trabajo como un medio excelente de mortificación, de salud y de adquisición de las virtudes morales. Es decir, para Juan de la Cruz el trabajo era ese medio para mortificarse, también para estar sano y para poder adquirir virtudes. Yo creo que Juan de la Cruz hubiera dicho en su momento que ese dicho que se conoce de que el ocio es la madre de todos los vicios. Él consideraba el trabajo realmente importante. Era enemigo de los rigorismos y extremismos para con nosotros, es decir, aunque él era muy exigente con él mismo, con los demás, pues era totalmente lo contrario. Era enemigo de los rigorismos y extremismos. ¿Por qué? Porque él consideraba que cada persona pues tiene su ritmo. A cada persona Dios la lleva por diferentes caminos, de diferente manera, de diferente intensidad. Entonces, lo que es bueno tal vez para mí no necesariamente va a ser bueno para otra persona. Entonces, San Juan de la Cruz eso lo vivía y aunque él era muy austero para sí, con los demás era todo lo contrario. Conocedor de la pedagogía de Dios, se acomodaba a cada persona, ¿sí? Entonces, él era muy consciente, como les dije, que Dios lleva a las personas por diferentes caminos. Si era afable y cariñoso con todos, se desvivía cuando se trataba de los enfermos, ¿verdad? Entonces, él, que durante su vida también sirvió a los enfermos en el Hospital de las Bubas. También él desarrolló pues ese cariño con los enfermos. Realmente podemos decir que él miraba en el enfermo, en el sufriente, el rostro de Cristo. Supo también guardar un amor entrañable para con los pobres. Esto es importante también. Ahorita en este tiempo de Cuaresma, que la iglesia nos invita también como una forma de penitencia a practicar la limosna, San Juan de la Cruz nos enseña cómo en el pobre, pues también está la presencia del Señor. En el pobre Dios se manifiesta. Y su especialidad fue la de amar. Esto es bien importante, hermanos, porque muchas veces nosotros conocemos a San Juan de la Cruz como el santo, el doctor de las nada, se le ha dicho, o el santo que nos invita a la renuncia,
a caminar por la estrecha senda de la perfección, por subir a lo alto del monte, etcétera, todo eso. Pero lo fundamental en San Juan de la Cruz, y ustedes lo van a ver cuando profundicen más en la espiritualidad de él, por eso yo los invito a que se queden en este curso. Lo que nosotros vamos a ver es que lo fundamental para San Juan de la Cruz es el amor a Dios por sobre todas las cosas. Y ese amor a Dios lo que hace es que va ordenando los demás amores. Por ese amor nosotros vamos dejando las otras cosas que no son Dios para llenarnos y para unirnos únicamente con Dios. Entonces, la especialidad de Juan de la Cruz fue la de amar, porque para él lo más importante es el amor. Y para alcanzar ese amor, para lograrlo, para unirnos a ese amor, tenemos que desvincularnos de otros amores, de otras cosas, vaciarnos, renunciar a las cosas, pero por amor. ¿Sí? Muy bien. Dejamos entonces hasta aquí la vida de San Juan de la Cruz y vamos entonces a enfocarnos en sus escritos, en sus escritos. Vamos a dar entonces un acercamiento entonces a sus escritos. Los vamos a agrupar en varios grupos. Primero vamos a empezar con lo que son las obras poéticas. Un poeta español dijo una vez que San Juan de la Cruz era el más poeta de todos los santos y el más santo de todos los poetas, porque si hay algo que se identifica a San Juan de la Cruz, pues es la poesía. Él es un santo poeta. La poesía, como todo el arte, es un medio de expresión y San Juan de la Cruz encontró en las poesías un medio para expresar esa experiencia de Dios que él vivía. Primero, vamos a hablar del cántico espiritual. El cántico espiritual primero nació como una poesía, como un poema. La primera redacción de este poema consta de 39 canciones. Las canciones son las estrofas del poema, ¿verdad? Y cada canción tiene 5 versos que técnicamente se llaman liras. Recordemos que cada estrofa pues tiene un verso. Un verso es como una línea. Por ejemplo, ¿a dónde te escondiste, amado? Ese es un verso, ¿verdad? Y me dejaste con gemido, otro verso. Así, ¿verdad? En la segunda redacción tiene 40 canciones. Hay una canción más. En esta segunda redacción, además de la estrofa, aquí añade él una estrofa en la poesía. Es esa que empieza, descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosura. Esa estrofa en la primera redacción no estaba. En la segunda él la compone y la pone en el puesto de la estrofa número 11. Y también reacomoda las otras estrofas que él había hecho para que puedan ajustarse más al proceso de la vida espiritual de las personas. La estrofa 11 del cántico B es exclusiva de esa redacción, por eso no está en el cántico A. Entonces, en la primera redacción de este poema no está esa estrofa 11. El poema no se compuso todo de una vez, ¿verdad? Sino que se fue redactando por partes. Las primeras 31 estrofas fueron compuestas en la cárcel de Toledo, en los meses de su reclusión, pero transcritas en los últimos meses cuando ya cuenta con papel y tinta para escribir. Las estrofas de la 32 a la 34 son compuestas mientras era rector de Baeza y las estrofas del 35 a la 39 mientras era prior de Granada, hacia el año 1583. Entonces vemos que este proceso de la redacción de las estrofas del cántico espiritual pues fue gradual. Muy bien, tenemos también otra de sus obras poéticas que son los romances, que es una serie de 9 romances. ¿Qué son romances? Pues 9 poemas, por así decirlo. Y en estos poemas se abordan diferentes temas. Fíjense ustedes. Ok. Estos romances se llaman Sobre el Evangelio. In principio era verbum. Estos romances se basan pues en el prólogo del Evangelio de San Juan. Ustedes se acuerdan que dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Así empieza el prólogo, el Evangelio de San Juan. Entonces, en estos romances, pues tienen como su fundamento en este texto de San Juan.
Entonces comprende sobre el Evangelio, in principio erat verbum, acerca de la Santísima Trinidad. Luego, pues también se habla de la comunicación de las tres divinas personas. Luego de la creación, promesas del Mesías, expectación del Mesías, diálogo entre el Padre y el Hijo sobre la encarnación, la anunciación y el nacimiento. Entonces, en estos romances, es decir, en estos poemas, hermanos, San Juan de la Cruz, de una manera poética, va contando la historia de la salvación, desde el inicio, cuando Dios era solo Él y había esa comunicación de amor en la Santísima Trinidad, pasando por la creación, luego cómo Dios fue llevando a todo su pueblo hasta el final, hasta en su momento, pues les anunció el Mesías. Y, y pues después, después se vio que era necesario que el Mesías viniera y ya en la Anunciación, pues el Mesías que se encarna en el seno virginal de la Santísima Virgen María y por último el Mesías que nace de María. Entonces, este es un texto que particularmente nos ayuda mucho a profundizar en el Adviento, porque en el Adviento estamos nosotros contemplando esos misterios de la encarnación, del nacimiento, de la encarnación. Perdón, estos romances nos ayudan mucho a profundizar en el ciclo de la Navidad, es decir, el Adviento, Navidad y Epifanía, porque en ese tiempo nosotros estamos celebrando, esos misterios de Cristo. Entonces, estos romances nos dan ese mensaje, cómo por amor Dios, desde el inicio, creó todo pasando también por la expectación del Mesías y al final de los tiempos, en la plenitud de los tiempos, mejor dicho, envió a su Hijo a que se encarnara y que naciera por amor. Muy bien. Luego, pues tenemos, permítanme, ok. Tenemos también el poema En una noche oscura, es decir, el poema de la noche oscura. No se llama propiamente Noche Oscura, ¿verdad? Sino que se llama Canciones del alma que se goza de haber llegado al alto estado de la perfección, que es la unión con Dios, por el camino de la negación espiritual, ¿verdad? Pero nosotros la conocemos como Noche Oscura. Y son 8 estrofas de 5 versos cada una, ¿verdad? Es ese poema que empieza en una noche oscura, con ansias en amores inflamadas, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Ese poema, ¿verdad? Son 8 estrofas de 5 versos cada una. Se dice que este poema lo había compuesto en la cárcel de Toledo, pero no todos aceptan totalmente este testimonio porque el poema habla de la fuga. Entonces, en este poema, pues precisamente lo que San Juan de la Cruz me están diciendo de que no pasan las pantallas en las diapositivas. Vamos a ver. Sí, Fray, se quedó en la diapositiva de la cárcel de Toledo. Creo que tal vez podría dejar de compartir y volver a hacer la conexión, a Ok. ver si tal vez es eso lo que está fallando, quizás. Perdón, perdón. Vamos a hacerlo otra vez. Ok. Ahora Ahora sí, obras poéticas. vamos a ver. Escritos de San Juan de la Cruz. Bueno, perdón. Retrato de Juan de la Cruz. Aquí está. Escritos. Estamos en las obras poéticas. Ya hablé del cántico espiritual, después de los romances, en una noche oscura. La estamos viendo, ¿verdad? Ok. Sí, Fray, se ve bien. Para la próxima, si no se sigue pasando, por favor, Keifre, te ruego que me interrumpas y me digas para solucionarlo. Sí, muchas gracias. De acuerdo, Fray. Ok, entonces estamos en la noche oscura, ¿verdad? Que son esas canciones del alma que se goza de haber llegado al alto estado de la perfección que es la unión con Dios. El alma que se dispone entonces a salir en busca del amado en la noche. ¿Y qué es la noche? El camino de la negación espiritual. Entonces de eso nos habla esa poesía. Hay otra poesía que se llama La llama de amor viva, que todos la hemos escuchado seguramente. Oh llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Esa.
Esta poesía son las canciones del alma en la íntima comunicación de unión de amor de Dios. Entonces, eso es el tema del que trata. Consta de 4 estrofas de 6 versos, seguramente compuesta en Granada en 1984, dedicada a doña Ana de Peñalosa, hija espiritual del santo y bienhechora de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Brevemente, pues estas son como las poesías como más conocidas de San Juan de la Cruz, ¿verdad? El Cántico Espiritual, En una noche oscura, La llama de amor viva, los romances, pero también hay muchas otras poesías que por cuestiones de tiempo hoy no las vamos a leer todas ni a profundizar, pero hay otras. Esta que se llama Compuestas, sí, parece que hay un error ahí. Compuestas en a ver, vamos a ver, permítame, sí. Sí, 1584 tiene que ser, sí, perdón, 1584. Ok, perdón. Muy bien, hay otra poesía que se llama Que bien selló la fonte. Es esa que dice que bien selló la fonte que emana y corre, aunque es de noche. Su origen no lo sé, pues no le tiene, mas sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche. Y esta poesía describe el cantar del alma que se huelga de conocer a Dios por la fe. Perdón, aquí Dios es con mayúscula, ¿verdad? Y ahí los errores están a la orden del día en las presentaciones. Muy bien. Entonces, eso es un cantar del alma que se huelga de conocer a Dios por la fe. A Dios pues lo conocemos por la fe y por eso la poesía dice, aunque es de noche. Luego también hay otro romance que es otra poesía, Romance Superflumina Babilonis, que está basada en el Salmo 136, ese que dice, junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. Bueno, entonces hay un romance, hay una poesía que también se basa en ese salmo. Tenemos también otra poesía que se llama Un pastorcico. El título verdadero es Canciones a lo Divino de Cristo y el Alma. Y en esta poesía pues se nos habla acerca de Cristo, que es el pastorcico y que está llagado de amor por su pastora, que es la iglesia. Hay otra poesía que se llama Entréme donde no supe. Hay otra versión del Vivo sin vivir en mí que se le atribuye a San Juan de la Cruz. Y aquí pues se echa de ver mucho la relación que tiene también con Santa Teresa de Jesús. Hay otra poesía que se llama Tras un amoroso lance, otra que se llama Sin arrimo y con arrimo, otra que se llama Por toda la hermosura. Hay una poesía también navideña. Del verbo divino, la Virgen preñada viene de camino si le dais posada. Y por último tenemos también esta que se le conoce, la suma de la perfección, que son 4 versos, así. Olvido de lo creado, memoria del creador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Entonces, en estos versos, pues se nos dice cómo hacer para avanzar en ese camino de unión con Dios, ¿verdad? Olvido de todo, de lo creado, es decir, este, libertad frente a todas las cosas, solo que lo más importante para nosotros sea Dios. Memoria del Creador, es decir, estar recordando todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Atención a lo interior quiere decir entonces cultivar la vida de oración y estarse amando al amado, es decir, vivir en un ejercicio continuo de amor. Bueno, esas eran las obras poéticas. Vamos a ver ahora las obras en prosa, es decir, no poesía, sino otro tipo de obras narrativas, ¿verdad? Por así decirlo. Tenemos los dichos de luz y amor, agrupa con este nombre varias sentencias espirituales. Esto que se dice, esta frase de San Juan de la Cruz, bien conocida, a la tarde te examinarán en el amor, es uno de los dichos de luz y amor. Otro es, em,
Un solo pensamiento del hombre vale más que todo el mundo, por eso solo Dios es digno de él. Ese es otro dicho de luz de amor de San Juan de la Cruz. Entonces, agrupa con este nombre varias sentencias espirituales. Luego tenemos otra obra que se llama Las Cautelas, obra originalmente escrita para las Carmelitas Descalzas de Beas. Todos estos escritos, si ustedes quieren profundizar un poquito más de ellos, yo les invito a que ustedes pues vayan a busquen algún libro de las obras de San Juan de la Cruz y pues ahí están ahí están estos escritos, hay comentarios a veces, hay análisis y les pueden ayudar. También tenemos los avisos a un religioso. Es un pequeño tratado que se complementan con las cautelas. Tenemos otro escrito que se llama Censura y Parecer, que es un juicio desfavorable del santo acerca del espíritu de una carmelita descalza. Entonces, San Juan de la Cruz también fue director y acompañante espiritual. Entonces, este escrito, Censura y Parecer, habla sobre el juicio desfavorable que hace San Juan de la Cruz acerca pues de algo que le estaba pasando a una carmelita descalza. Y tenemos este otro escrito que se llama Ordenanzas. Muy bien, después de pasar a las obras en prosa, también tenemos el epistolario. San Juan de la Cruz escribió también cartas, porque era a través de las cartas que las personas se comunicaban en ese tiempo, ¿verdad? Santa Teresa de Jesús también escribió muchísimas cartas. La mayor parte de las cartas del santo se han perdido. Han llegado a nosotros algunas enteras, otras en estado fragmentario. De otras muchas tenemos sencillamente noticias de que las escribió. Las que existen completas y bien detalladas son de los 10 últimos años de su vida, 1581 a 1591, y son bien poquitas las cartas que se conservan. Muy bien, después vamos a ver ese tema sobre cómo podemos hablar de San Juan de la Cruz a los jóvenes. A mí una vez me tocó hacerlo, entonces creo que les puedo dar algunas ideas. Muy bien, vamos a dejar eso para la clase de las preguntas, perdón, la hora el momento de las preguntas. Entonces, pasamos entonces el epistolario y vamos con las obras mixtas. ¿Qué quiere decir obras mixtas? Que se componen tanto de poesía como de prosa, como de textos. Y aquí es donde tenemos las grandes obras de San Juan de la Cruz, porque las grandes obras del santo, Subida del Monte Carmelo, Noche Oscura, Cántico Espiritual y Llama de Amor Viva, son obras mixtas, son obras que tienen una parte en poesía, que es el poema, y tienen también una parte en prosa, una parte narrativa, que es la declaración o el comentario de la poesía, de las estrofas. Pero primero tenemos el monte, una página que diseñó para las Carmelitas Descalzas de Beas. Las Carmelitas Descalzas de la Fundación de Beas fueron destinatarias muy especiales de San Juan de la Cruz. Por eso es que él escribió muchas cosas a ellas. Incluso el cántico espiritual se lo dedicó San Juan de la Cruz a la Carmelita Descalza, Ana de Jesús, que fue priora de ese convento de Beas. Una página que diseñó para las Carmelitas Descalzas de Beas y a cada una entregó uno, es decir, un dibujo del monte, para que lo llevase en el breviario como memorial de perfección. El breviario es el librito donde están las oraciones de la liturgia de las horas, como memorial de perfección. Muy bien, vamos entonces con esta obra, Subida del Monte Carmelo, que es la obra más extensa y sistemática del santo, es decir, el libro más grande de San Juan de la Cruz, y el libro que él quería hacerlo como de una manera muy sistemática. Es la obra como más ambiciosa del santo, en el sentido pues que él quería darle a esta obra un gran alcance. ¿Qué es lo que comprende esta obra? Figura o diseño del monte de perfección, ahí está también, es un dibujito ahí que él enseña, es un gráfico donde sintetiza su espiritualidad, cómo se puede hacer para llegar a la unión con Dios. Comprende también el título general, Subida del Monte Carmelo, trata de cómo podrá un alma disponerse, luego viene un argumento. Luego vienen las canciones, las 8 estrofas de En una noche oscura, porque Subida del Monte Carmelo es un comentario a las estrofas de En una noche oscura. La Subida del Monte Carmelo tiene
Bueno, después viene el prólogo, en el que nos descubre su mente, sus intenciones y las motivaciones de la obra. Luego, pues, Subida del Monte Carmelo consta de 3 libros, el primero de 15 capítulos, el segundo con 32 y el tercero con 45 capítulos. En el primero, pues se habla de la purificación de la noche activa del sentido, la noche activa del sentido, y el capítulo segundo y tercero ya se habla también de la noche pasiva. Compuesto la mayor parte estando en Granada y 1578, entre 1578 y 1585, aunque la obra ha quedado incompleta. Esto es algo que pasa con con este escrito, que la obra ha quedado incompleta. Aquí estoy siempre en obras mixtas porque estoy explicando la subida del Monte Carmelo. Muy bien. Entonces, la subida del Monte Carmelo es un texto de San Juan de la Cruz que queda incompleto porque es tanto el alcance que le quiere dar que al final no lo logra y termina llevando el libro por otro lado. Vamos a hablar entonces ahora de la noche oscura. Esta obra forma un todo con la subida, aunque redaccionalmente y en los manuscritos se encuentren separadas. Es decir, que la subida del Monte Carmelo, ese libro, y el libro de la Noche Oscura están íntimamente unidas, se consideran como las dos partes de un díptico. La noche encaja como la cuarta parte, es decir, el cuarto libro de su vida. Recuérdense que habían 3 libros, este sería como el cuarto libro. La noche consta de 2 libros con 14 capítulos y el segundo con 25 capítulos. Y al igual que su vida, esta obra también ha quedado incompleta. Vamos ahora con el cántico espiritual. Nosotros conocemos esta obra como el Cántico Espiritual, pero en realidad se llama Declaración de las canciones que tratan del ejercicio de amor entre el alma y el esposo Cristo. Declaración quiere decir comentario, ¿verdad? A eso se refiere. Las canciones que tratan del ejercicio de amor entre el alma y el esposo Cristo. Se tienen 2 redacciones, el Cántico A y el Cántico B. El Cántico A, primera redacción, Cántico B, segunda redacción. Es la primera obra llevada a término entre las obras mayores. Esta fue la primera obra que San Juan de la Cruz terminó. Se escribió por partes hasta 1584 y la segunda redacción se escribió en 1586. Obra dedicada a la venerable Madre Ana de Jesús. Ana de Jesús, que fue priora del convento de Beas, que fueron destinatarias especiales de la doctrina de San Juan de la Cruz. Muy bien. Y por último, vamos con el último libro, La llama de amor viva, que el verdadero título es Declaración de las canciones que tratan de la muy calificada unión y transformación del alma en Dios. Este libro, hermanos, La llama de amor viva, es como un tratado del Espíritu Santo. Y aquí el santo nos va a hablar mucho del Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo el que transforma el alma en Dios y el que realiza esa íntima y calificada unión. Entonces, si ustedes quieren leer un texto de San Juan de la Cruz que hable del Espíritu Santo, tienen que leer entonces La llama de amor viva. Esta también tiene 2 redacciones, llama A y llama B. Ambas redacciones siguen el mismo orden de las canciones. Se diferencia por añadir algunos párrafos y se cambian palabras. Ok, ambas redacciones, tanto la llama A como la llama B, son dedicadas a doña Ana de Peñalosa, hija espiritual de Fray Juan, a quien había dedicado también el poema. Entonces, esta señora, laica, pues le pidió algo a San Juan de la Cruz, algo que le pudiera ayudar a ella, o con sus diálogos, San Juan de la Cruz se motivó a escribirle eso y le escribió, le dedicó también el poema y más adelante también le dedicó el comentario a esas estrofas.
Bien, vamos a terminar entonces esta presentación con este texto propiamente de llama. Si el alma busca a Dios, mucho más la busca su amado a ella. Como dijimos, San Juan de la Cruz, para él lo fundamental fue el amar. Él vivió en todo momento ese amor a Dios hasta tal punto que todo lo demás se quedó en nada comparado con ese amor, ¿verdad? Entonces, si el alma busca a Dios, mucho más la busca a su amado a ella. Es Dios siempre, hermanos, el que está interesado en encontrarse con nosotros. Es Él el que siempre está interesado en mostrarnos su amor. Es Él el que primero nos ha llamado, el que nos ha primeriado, como diría el Papa Francisco. Él el que ha salido primero a nuestro encuentro para que nosotros le sigamos. Entonces, desde el momento en que nosotros hemos decidido entregarle nuestra vida a Dios, seguirlo a Él ya desde antes nos había amado y nos había estado esperando y nos había estado buscando también. Que esta introducción de la vida y de los secretos de San Juan de la Cruz entonces nos ayuden a encontrarnos con ese amor de Dios y habiendo encontrado ese amor, que nos dispongamos también a nosotros para que nada ni nadie, ninguna cosa, ninguna realidad nos aparten de ese amor de Dios, sino que podamos ir creciendo cada día en ese camino de unión con Dios, con el amado. Bien, pues reiteramos el agradecimiento, Fray Hansel, por este espacio en el que nos ha pues brindado estas herramientas, ¿no? Para, sobre todo para conocer mejor a San Juan de la Cruz, este santo que es tremendamente apasionante, pero que muchas veces nos da un cierto temor acercarnos a él, principalmente pues por sus escritos y demás, que muchas veces pues no son del todo pues comprensibles, pero pues que este espacio y este primer encuentro, esta primera charla, pues nos abre la posibilidad de entenderlo un poco más, ciertamente, ¿verdad? Abro el espacio en este momento para quienes están ahorita en nuestra sala para que puedan hacer sus preguntas, sus consultas. Y mientras van pensándola, pues tenemos dos consultas aquí a través del chat. Doña Janet Figueroa nos preguntaba que si podría usted explicar, Fray, por qué se le llama los calzados a los carmelitas de la antigua observancia. Eh, Concretamente, ¿por qué se les llama así? Pues no sé por qué, tal vez para diferenciarlos con lo respecto de los descalzos. Ahora sí le puedo explicar a doña Janet por qué es que se les llama descalzos. Cuando Santa Teresa de Jesús recibe de Dios la misión, por así decirlo, el llamado de fundar un convento de hermanas, ella se inspira, Santa Teresa de Jesús se inspira en unas franciscanas que vivían en mucha pobreza, en mucha oración y en mucho recogimiento, que se hacen llamar las descalzas, como para hacer alusión a un tipo especial de pobreza y de sencillez. Entonces, por eso fue que, y ese término de descalzo, de descalcez, empezó a tener como esa, digamos, esa connotación, como que quería designar, pues, ese espíritu de pobreza, ese espíritu de sencillez y de abandono total en la providencia divina, de confianza. Entonces yo creo que para diferenciar a los de la antigua observancia, se les empezó a decir calzados, ¿verdad? Para diferenciarlos de los descalzos. Pero eso es algo que yo pienso, habría que eh, estudiar un poquito más la historia, ¿verdad? Y tratar ahí de descubrir por qué. Pero ese término sobre todo pues se utilizaba mucho antes. Ahora pues ya no se utiliza tanto así. Nosotros nos seguimos llamando los frailes carmelitas descalzos, haciendo alusión, ¿verdad? A ese espíritu de pobreza, de sencillez y de confianza. Pero a los hermanos de la antigua observancia o los hermanos o solo los carmelitas, por lo general pues yo no he escuchado mucho que se les diga ahora calzados, ¿verdad? Eso era que estaba antes. Gracias, Fray. Nos pregunta también de Janet, ¿cómo podemos hablar con los jóvenes sobre San Juan de la Cruz? Principalmente, ¿cuáles serían los temas a presentar en un mundo con tanto ruido, pero que muchos luchan con la pobreza? De muchísimas formas se podría hablar de San Juan de la Cruz a los jóvenes. Primero, hablando de su vida, de la vida del santo, ahí se pueden tocar temas, ¿verdad? Como la pobreza, se pueden tocar temas como la importancia del estudio,
también, ¿verdad? Los temas de servir al prójimo, servir a los enfermos, bueno, la importancia también de los estudios, ¿verdad? San Juan de la Cruz fue alguien que estudió mucho, aprovechó los estudios desde que era pequeño y también, pues, cuando también, antes de entrar con los frailes, con los carmelitas, también él, pues, se dedicó a estudiar y después de que salió de su noviciado, se fue a Salamanca a estudiar. Eso con respecto a su vida. También la experiencia de la cárcel en San Juan de la Cruz, la experiencia también pues del rechazo y todo eso, que puede ayudar mucho en la vida de los jóvenes, pues para hacer ver que Dios nunca abandona a sus hijos, ni aun en los momentos más difíciles, y que de los momentos difíciles pues también se puede sacar algo bueno, porque porque todas las cosas intervienen para bien de los que aman a Dios. Ahí se podría contextualizar un poquito más eso en el contexto de los jóvenes, ¿verdad? En los jóvenes actualmente pues hay muchas situaciones de sufrimiento, pero la vida de los santos y sobre todo de San Juan de la Cruz le puede iluminar mucho en ese sentido. Ahora, respecto de los escritos de San Juan de la Cruz, puede iluminar mucho la vida de los jóvenes en el sentido que solo Dios es lo más importante, ¿verdad? Dios es el amado y debería ser lo más fundamental en nuestra vida. Los jóvenes están buscando en su vida ese sentido, ¿verdad? Están buscando qué van a hacer ellos con su vida, por dónde Dios los quiere llevar. Todo eso pues los puede motivar. También San Juan de la Cruz vivió un amor absoluto y un amor para toda la vida, ¿verdad? El amor a Dios. También eso puede iluminar la vida de los jóvenes en el sentido de establecer relaciones realmente duraderas y apostarle a todo por algo. San Juan de la Cruz le apostó todo a Dios. También los jóvenes que apostar todo a algún proyecto de vida, alguna vocación que el Señor les quiere llamar. Y por último, yo diría también profundizar mucho en el sentido em, del amor. San Juan de la Cruz fue un hombre enamorado, ¿verdad? Vivió el amor a Dios, vivió el amor también a la creación, a todo lo que hay, porque todo lo llevaba a Dios. Entonces, pues también, ¿verdad? San Juan de la Cruz fue un hombre muy, muy enamorado de la naturaleza, pues de Dios mismo, de cómo Dios se manifestaba en su vida. Resalta mucho el amor. Creo que eso también puede ayudar mucho a los jóvenes porque ellos están en una etapa de que viven el amor, algunos se enamoran, están como en ese descubrimiento. Entonces la vida de San Juan de la Cruz puede ayudarles mucho en ese sentido. Se me ocurren por lo menos esos temas, ¿verdad? Entre muchos otros, pero creo que San Juan de la Cruz puede decir mucho a los jóvenes, sabiendo contextualizar em, lo de San Juan de la Cruz en, en el momento actual para los jóvenes. Gracias, Fred. Tenemos dos preguntas desde la plataforma de YouTube. Nos consultan aquí que Ana, me parece que es su nombre, que parece que no quedó claro si el cántico espiritual fue escrito antes o después de la cárcel de Toledo durante el Adviento. El cántico espiritual, el poema como tal, sí surge dentro de la cárcel, el poema, ¿verdad? Porque era la experiencia que estaba viviendo San Juan de la Cruz. Ya al final de su estadía en la cárcel, él ya tiene acceso a papel y tinta, entonces el cántico espiritual como que se gesta en la cárcel. Luego, pues, con ese poema, de esa experiencia, pues nacen las estrofas, de las primeras estrofas, y luego esas estrofas, ¿verdad? Van creciendo, y después de las estrofas del poema, de las canciones, pues viene la declaración, es decir, la explicación, que es un proceso posterior. Primero el cántico A y luego el cántico B. Es un proceso que se va realizando poco a poco después. Pero el cántico espiritual, la poesía como tal, esa sí nace en la cárcel de Toledo. Gracias. Y nos preguntan además también qué orden recomendaría usted para acercarse a los escritos de San Juan de la Cruz. Es decir, alguien que no conozca nada del santo, ¿a qué debería acercarse primero? Ok. Bueno, em, depende, ¿verdad? Hay muchas respuestas a esa pregunta. Yo voy a hablar de mi experiencia, ¿verdad? Algunos podrían decir empezar pues con los escritos breves del santo, ¿verdad? Con los romances, con las poesías.
otros podrían decir que empezar, ¿verdad?, con otros, pero yo recomendaría empezar, bueno, primero hay que conocer la vida de San Juan de la Cruz, ¿verdad? Primero hay que empezar por la vida de San Juan de la Cruz, entonces yo les recomendaría buscar una biografía sobre San Juan de la Cruz. Hay muchos libros, se ha escrito mucho de eso, ¿verdad? Hay biografías muy profundas y muy un poco más exhaustivas, hay otras que son un poquito como más breves. Hay mucha variedad en internet, también se puede encontrar información de él. Y después yo recomendaría acercarse un poquito al cántico espiritual, ¿verdad? Porque es en esta obra donde se expresa de una manera mejor, donde se expresa como de una manera mejor, pues precisamente esa dinámica de amor que hay entre Dios, que es el amado, y el alma, que es la amada. Porque en los otros escritos, por ejemplo, en la subida del Monte Carmelo y en la noche, como que el enfoque es mucho más bien del camino, ¿verdad? De la noche y el camino de la negación, que todo eso se entiende desde el amor, pero si la persona de entrada no tiene como bien claro que para San Juan de la Cruz lo más importante es el amor a Dios, la subida y la noche puede parecer como muy duro, ¿verdad? Como que solo hay que renunciar, como que no hay algo como que fundamente esa renuncia. Mientras que en el cántico, pues sí se ve eso, ¿verdad? Se percibe. Entonces yo recomendaría, pues tal vez empezar con el cántico espiritual, ¿verdad? Pero como digo, este es mi comentario, lo que yo pienso, pero como dice también San Juan de la Cruz, y también él lo piensa así, junto con Santa Teresa, por muchos caminos lleva a Dios a las almas. Muchas gracias, Fray. Ahora, pues, si alguno en la sala quiere realizar alguna consulta, pues este es el espacio. De lo contrario, pues parece que todo quedó bastante claro. Ok, Nuevamente, gracias, Fray Hansel, con todo por gusto. esta introducción, por esta biografía que nos ha ofrecido hoy. Creo que ya es un buen paso para acercarnos justamente a San Juan de la Cruz, ¿no? Conocer todos estos detalles de su biografía. Pues buenas noches a todos. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Les recordamos la oración por Fray Hansel, que pues será ordenado sacerdote en los próximos días. Entonces, pues oremos por él, oremos por su vocación, por su caminar vocacional. Y pues nuevamente, muchas gracias y pues nos vemos la próxima semana para seguir compartiendo en torno a San Juan de la Cruz, nuestro Padre, en torno a este santo que nos dice mucho y nos responde a muchas cosas en nuestra vida, en nuestro caminar espiritual, en nuestro caminar de encuentro con el Señor. Y cierro nada más con una frase del santo en avisos espirituales, pues el santo nos dice la clásica frase, a la tarde nos examinarán en el amor. Por eso, pues hay que amar a Dios como quiere ser amado y dejar nuestra condición. A la luz de San Juan de la Cruz, pues buenas noches. Pedimos a este santo también su intercesión por nosotros, por nuestro caminar vocacional, espiritual. Y pues nuevamente muchas gracias a Frecancia y a todos los que nos acompañaron esta noche. Nos vemos Dios primero la próxima semana. Buenas noches, muchas gracias a todos y perdón ahí por los errores y por esa situación ahí que no pasaban las diapositivas. Les pido muchas disculpas, espero que la clase pues haya sido de mucho provecho para ustedes y pues motivarlos a que sigan adelante en este programa de formación espiritual. Estamos siempre para servirles. Dios les bendiga, hasta muy pronto.